Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y recordar, bueno, que la vez pasada lo que estuvimos calculando fueron determinantes, ¿verdad? Definimos, empezamos a ver cómo era que se definía el determinante, vimos de una matriz 1 por 1, de una matriz 2 por 2, que eran fórmulas muy sencillas, y después sí era una fórmula un poquito más compleja, donde tuvimos que definir lo que era el menor de una matriz, era el determinante de la misma matriz, quitándole la fila I y la columna J. Definimos lo que fue el cofactor, que además del menor le agregaba un signo, ¿verdad? Por ahí venía la definición del cofactor. Y por último, definimos cómo es que se calcula el determinante, que tenía que ver con una sumatoria, por aquí está, que decía que el determinante era la suma fijando ya sea una fila o una columna del elemento por su cofactor, ¿verdad? Pasando por todos los elementos de la fila o todos los elementos de la columna. De esa forma hicimos el cálculo de unos determinantes de una matriz por ahí 3×3, ¿verdad? Hicimos una matriz, ¿verdad? Yo les puse, creo, lo hicimos entre varios, de una matriz también aquí 3×3, tomando, no sé si otra columna, no sé, creo que con esta columna, bueno. Y al final hicimos una 4×4 que ustedes la hicieron, que no les fue muy bien que digamos. Les dieron resultados muy distintos, ¿verdad? Tuvimos 4 resultados por ahí distintos de los que me dijeron que les había dado. Al final yo la hice y me dio 12. Y por ahí, bueno, alguien me confirmó que también le había dado 12. Entonces, supongo que esa debe ser la respuesta, ¿verdad? A menos que yo también haya cometido ahí un error, ¿verdad? Algún dedazo. Hoy vamos a ver algunos resultados interesantes de los determinantes y vamos a ver que esos resultados, algunos de ellos, me van a ayudar para poder hacer el cálculo de un determinante de una forma más sencilla. E incluso voy a coger este mismo ejemplo que hicimos la vez pasada, este de 4×4, una matriz de 4×4, y lo vamos a volver a calcular, pero utilizando esos resultados que vamos a ver hoy. Por lo tanto, bueno, hoy entonces vamos a ver propiedades, algunas propiedades y algunos resultados, qué sé yo, interesantes de los determinantes. En muchos casos, bueno, yo no voy a ver de dónde salen los resultados. Es interesante, ¿verdad? En algunas ocasiones ver de dónde salen, o sea, por qué funcionan. Pero bueno, mucho en las aplicaciones, de pronto lo que digamos que la mayoría quiere es conocer el resultado, no tanto ver de dónde sale. Pero sí es importante, por si alguien está interesado, en el folleto relacionado a la guía de la semana, vienen algunas de las verificaciones, algunas demostraciones. Entonces, si alguien quiere ver de dónde salen las formulillas, puede revisarlo ahí. O vamos a ver la otra opción de buscar algún libro, ¿verdad? Algún libro donde vengan las justificaciones de las propiedades que les voy a estar escribiendo ahora. Ok, vamos a empezar entonces enunciando algunas. Vamos a ver primero que, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a escribirlo por aquí. Les pregunto, ¿verdad? Esta debería ser una respuesta muy, muy sencilla de ver. Si la matriz A posee una fila o columna llena de ceros, ¿cuánto sería el determinante de esa matriz? Cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba calculando el determinante, yo fijaba una fila o una columna, y entonces si tengo una fila, por ejemplo, que está completamente llena de ceros, yo voy a calcular ese determinante con respecto a esa fila.
Entonces, bueno, la de 2 por 2 era muy fácil porque nada más multiplicaba en cruz y restaba, ¿verdad? Entonces 1 por 0 es 0, menos 2 por 0 que es 0 y da 0. Pero podemos ver, por ejemplo, en una 3 por 3 lo mismo, ¿verdad? Uno dice, digamos que tengo una columna llena de ceros. Entonces uno dice, ay, voy a hacer el cálculo del determinante con respecto a esa columna. Y entonces uno dice, hey, voy con la posición 1, 2. Es el elemento en la posición 1, 2 por el cofactor de la posición 1, 2. Pero no importa el cofactor, de 0 por cualquier número da 0. Más el elemento en la posición 2, 2 por el cofactor 2, 2. Eso va a dar 0. Más el elemento en la posición 3, 2 por el cofactor 3, 2. No importa, eso va a dar 0. ¿Verdad? Entonces, en todos los casos siempre va a dar 0 y la respuesta va a ser eso, da 0. Listo. Entonces, si yo tengo una fila o una columna llena de ceros, el determinante va a dar 0. A eso no tengo que hacer ningún cálculo. Ok, segundo resultado. Vamos a ver que si una matriz, digamos que es un poquito más delicadilla, ¿verdad? Pero vamos a ver si alguien me la puede decir. Si la matriz con la que estoy trabajando es triangular, espero que les hayan dado todas esas definiciones, puede ser triangular inferior, triangular superior o diagonal. ¿Okay? Que debajo de la diagonal hayan puros ceros, que arriba de la diagonal hayan puros ceros. O diagonal, que tanto arriba como abajo de la diagonal son puros ceros. Entonces, su determinante se calcula como. Ok, ya casi lo escribo. ¿Qué pasa si yo tengo una matriz triangular? Superior, inferior, diagonal, no importa. Supongamos que quiero calcularle el determinante a la matriz 1, 0, 0, menos 1, 2, 0, 3, 1 menos 3. Okay. Creo que ahí el determinante se saca como 1 por 2 por menos 3, si no me equivoco. Es correcto, muchísimas gracias. Sí, es la multiplicación de los elementos de la diagonal, que se calcula como el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso, simplemente 1 por 2 por menos 3. El determinante de esa matriz da menos 6, que es inmediato. ¿Cómo lo pueden probar? Yo no voy a hacer la prueba, ¿verdad? Pero ustedes pueden probarlo por inducción. En este curso, bueno, yo hace rato no lo doy, pero al principio del curso usualmente dan inducción. Sí les dieron inducción, ¿verdad? Pruebas por inducción al principio del curso. Sí, profe. Excelente. Ok, entonces lo pueden hacer por inducción. De ahí, el determinante de una matriz 1 por 1 es el mismo número. Cumple. Producto de los elementos de la diagonal. Entonces asumen que sirve para una matriz de tamaño K por K y lo demuestran para una matriz de tamaño K más 1 por K más 1. Cogen la primera fila, la multiplican por su cofactor y pues, listo, sale rapidísimo, ¿verdad? Sale muy rápido, pero esa es una prueba que ustedes pueden entonces hacer por inducción. ¿Okay? Siguiente, bueno, pongamos aquí otro ejemplo. El determinante de una matriz diagonal. Digamos que tengo entonces 3, 0, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 0, menos 5. Ok. Matriz diagonal, por cierto, bueno, la de arriba era una triangular. En este caso es una matriz diagonal. Lo que tiene fuera de la diagonal son puros ceros. Entonces, como es una matriz diagonal, igual, simplemente quiero calcular el determinante. Multiplique todos los elementos de la diagonal. Muy, muy fácil. Okay. Eso queda 30. Un resultado que me ayuda mucho, aunque tenga una matriz gigantesca, de si es triangular o diagonal, simplemente multiplico los elementos de la diagonal. Vean qué interesante, cuando ustedes vieron Gauss-Jordan, para resolver un sistema de ecuaciones, ¿qué hacían? Cogían una matriz cualquiera y la trataban mediante operaciones de filas de convertirla en la identidad. ¿Y la identidad qué es? Una matriz diagonal. ¿Okay? Entonces uno empieza a pensar, mira, si encontrar el determinante de una matriz triangular o diagonal es tan fácil y las operaciones de filas me permiten convertir una matriz en una matriz diagonal o triangular, ¿será que cuando yo aplico las operaciones de filas, qué pasará con el determinante? ¿Se cambia, no se cambia, se mantiene, verdad? Ese tipo de cosas son preguntas interesantes. Entonces, bueno, vamos a escribir las propiedades aquí. ¿Qué sucede si yo agarro una matriz y le aplico cada una de las operaciones de filas que vieron? Entonces, por ejemplo, una de las operaciones de filas era intercambiar dos filas, ¿verdad? Entonces, si B es la matriz que se obtiene, si B se obtiene al intercambiar dos filas, al intercambiar dos filas de la matriz A. ¿Ok? Entonces, el determinante de la matriz B va a ser menos el determinante de la matriz A. O sea que si ustedes agarran la matriz A e intercambian dos filas, el determinante se va a cambiar por un negativo, por un menos. Sugerencia. Si ustedes están calculando el determinante de una matriz y van a intercambiar dos filas, intercambien otras dos y eso ya quita ese negativo, ¿verdad? Entonces, sugerencia. Si se quiere usar esta propiedad, utilizar esta propiedad, intercambie filas dos veces. Dos veces para que le quede el mismo valor del determinante, para que el determinante no se vea afectado. Entonces, claro, la primera vez que yo hago intercambio de filas, va a aparecer un menos ahí adicional. La segunda vez que yo cambio entonces de filas, sale otro menos y se cancelan, ¿verdad? Y obtengo que las matrices entonces van a tener el mismo determinante. Y no me tengo que preocupar por ese menos. Otra opción, bueno, de ahí, si alguien intercambia dos filas, tiene que saber que eso va a afectar en un signo al final. Entonces, al final de lo que obtengan como resultado, tienen que cambiarle el signo para decir que ese era el determinante de A de la matriz original. ¿Okay? Hay que tener cuidado, digamos, con eso. Ese es el primer resultado. Otra operación, entonces, que vieron cuando estaban viendo Gauss-Jordan o cuando estudiaron Gauss-Jordan, ustedes pueden multiplicar una fila por una constante. ¿Okay? Si B se obtiene al multiplicar una fila, la que sea, una fila de A por una constante K, por un K que pertenece a los reales, okay, entonces el determinante de B se va a ver afectado. ¿Cómo? Va a quedar K por el determinante de A. Ok,
Eso me afecta el determinante. Quiere decir que yo estoy trabajando un determinante, estoy calculando un determinante y multiplico una de las filas por una constante. Tengo que saber que el resultado final lo voy a tener que dividir entre k para poder obtener entonces el resultado del determinante de la matriz original, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico una fila por k, tengo que al final decir, bueno, tengo que dividir entre k para compensar. No sé igual si lo quieren poner, ¿verdad? Como una notita por ahí. Ustedes lo agregan, ¿verdad? Como prefieran para que no se les olvide. Entonces la notita es, si utilizan esta propiedad, entonces al final, para encontrar el determinante que ustedes quieren, que es el de A, de ahí encuentran el que determinaron, que fue el de B, dividido entre K, ¿verdad? Cada vez que utilicen esa propiedad, entonces va agregando un K ahí multiplicado, entonces al final tengo que dividir. Ok. Tercera operación de filas. A una fila sumarle o restarle el múltiplo de otra. Si B se obtiene, al sumar, si B se obtiene, vamos a decir, a partir de A, sumándole a una de las filas. A una de las filas. El múltiplo de otra. Entonces, el determinante de la nueva matriz va a ser exactamente igual que el determinante de la matriz original. ¿Qué chivas es este resultado? Okay. Una de las tres operaciones no me afecta en nada el determinante. O sea que yo puedo a una fila de A sumarle el múltiplo de otra y eso no va a cambiar el determinante para nada. Qué salvada. O sea que esta va a ser nuestra operación estrella, ¿verdad? Esta va a ser nuestra operación principal con la que más vamos a trabajar, porque no me voy a preocupar que si se cambió, que si no se cambió, que si un signo, que si tengo que dividir entre K. ¿Okay? Esa no afecta en nada al determinante. ¿Qué salvada, verdad? Esa nos va a salvar ahí increíblemente. Quiere decir, ¿verdad? Incluso no sé si lo quieren poner como una nota por ahí. Ok. Sí, dime. Y una consulta, digamos, ¿todas aplican en viceversa? Por ejemplo, digamos, si en vez de multiplicar lo que hago es dividir, luego multiplico. Y en esa, si es sumarle, a la hora de restarle tampoco me varía en nada. Sí, porque si se acuerdan, cuando yo estoy aplicando, por ejemplo, esta propiedad de multiplicar una fila por K, K puede ser cualquier número. O sea, yo le puedo decir que a la fila 2 la voy a multiplicar por 2 o puedo decir que a la fila 2 la voy a multiplicar por un medio. Entonces al final yo digo, el resultado al final lo tengo que dividir para que me dé la de la original. Entonces cuando yo divido entre un medio, ¿verdad? El resultado que me dé, lo divido entre un medio, en realidad lo que va a hacer es multiplicar por 2 cuando yo haga extremos y medios. Entonces sí, efectivamente lo que me estás diciendo lo puedes asumir como cierto. Si yo agarro una fila y la divido entre K, al final multiplico por K para que se ajuste. Y el otro que me dijiste, bueno, que si en vez de sumar restos, sí, porque cuando yo hago esta operación, yo digo que a la fila tal, digamos que a la fila I, le voy a sumar K veces la fila J. No sé qué notación usaron. Yo a veces pongo la principal aquí, la que se ve afectada, o hay mucha gente que lo escribe más bien, que K veces la fila J se lo suma a la fila I y esta es la que se va a ver afectada. No sé cómo se los escribió Paulo. Tal vez me dicen y así sigo usando esa misma notación siempre. La de arriba o la de abajo fue la que lo usaron. O ni se acuerdan ni saben de qué estoy hablando. Creo que nosotros poníamos la que se afectaba al inicio. Al inicio, ok, la de arriba. Para que sepan, bueno, usualmente, o sea, hay distintas notaciones. No todos los profesores utilizan la misma notación. Entonces,
Estoy pensando, por ejemplo, en una evaluación. En una evaluación podría ser que les pongan o esa anotación, la misma que usa Pablo, o que les pongan la otra, la de abajo. No se asusten, ¿verdad? Nada más es que les pusieron que el FI lo ponen al inicio o al final. Y usualmente yo también trato de ponerle la rayita para decir cuál es la fila que se ve afectada y cuál es la que no se ve afectada, ¿verdad? Entonces, les decía, como ustedes a una fila les suman cada vez es otra fila, este K puede ser cualquier número, positivo o negativo. Entonces, si es negativo, en realidad están restando. Si es positivo, están sumando. Y sí, no pasa nada, ¿verdad? Si suman o restan el múltiplo de otra fila, nada pasa, tranquilos. El determinante queda exactamente igual. ¿Mm? Y les repito, esta va a ser entonces nuestra operación estrella, ¿verdad? Va a ser la preferida, porque no me va a afectar en nada el determinante. ¿Okay? Quiere decir que aquel determinante que hicimos la vez pasada de una matriz 4 por 4 o 3 por 3 fue, ya no me acuerdo, hasta el final, voy a copiarla. Okay. Esta 4 por 4 que ustedes la calcularon ahí al final, yo también la hice para revisarla. La podríamos volver a hacer utilizando estos resultados nuevos que tenemos. A ver si de pronto me sirven, ¿verdad? Me ayudan y me hacen el trabajo más sencillo. Entonces pongámosle aquí ejemplo. Va a ser el ejemplo 1. Y vamos a ver qué copié. Creo que copié el número y todo. Borramos esto. Ok. Quitamos esto. Y pongámosle aquí. Determine el determinante de B. Si B es eso. Ok. Si B es esa matriz. Entonces, por supuesto, quitémosle todos esos rayones que hicimos la vez pasada. Okay, esa es nuestra matriz. La misma a la que le calculamos el determinante la vez pasada al final. Y ahora voy a utilizar estas herramientas para poder calcular ese determinante de una forma más sencilla. La vez pasada dijimos que para hacer esto podíamos o tomar la columna 2 o tomar la fila 3, que es la que está más llena de ceros. Recuerden, entre más ceros es mejor, porque el cálculo se hace más fácil. Yo voy a tratar, voy a trabajar con la columna 2, pero no está así como muy llena de ceros. Bueno, aunque tiene 2 ceros, a mí me gustaría llenarla todavía más de ceros. Entre más ceros esto va a ser más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, podría utilizar las dos propiedades primeras, o sea, las dos operaciones, intercambiar filas, coger y a una fila multiplicarla por una constante, pero voy a tratar de solamente utilizar nuestra operación estrella y decir, bueno, qué fácil, aquí hay un 1. Voy a utilizar ese 1 para convertir este 2 en un 0. ¿Qué hago entonces? La que se va a ver afectada es la fila 2. Entonces a la fila 2, que es la que se va a ver afectada, quiero restarle 2 veces la fila 4. Porque si menos 2 por 1, bueno, menos 2 se lo sumo a 2, me va a dar 0. ¿Okay? Y eso no me va a afectar al determinante. ¿Okay? Tal vez aquí, bueno, lo hice de una vez ahí. Voy a bajar un poquito. Mejor hagámoslo aquí y digamos, ok, me están pidiendo calcular el determinante de 1, 0, menos 1, 3, 0, 2, 1, 5, 3, 0, 2, 0, menos 1, 1, 3, menos 2. Y yo para hacer eso digo, voy a coger a la fila 2, la voy a cambiar, le voy a restar 2 veces la fila 4. Eso no me va a afectar en nada el determinante. Entonces la fila 1 no cambió. La fila 2 es la que está cambiando. Le estoy restando 2 veces la fila 4. ¿Verdad? Menos 2 por menos 1 es 2, más 0, 2. Menos 2 por 1 es menos 2, más 2 es 0.
Menos 2 por 3 es menos 6, más 1, menos 5. Menos 2 por menos 2 es 4, más 9, más 5, 9. Pues pensé en el resultado en vez de la operación. Menos 2 por menos 2 es 4, más 5, 9. Todo el resto queda igual. Y aquí yo digo, bueno, por supuesto yo estaba haciendo o llenando la columna 2 de ceros. Entonces voy a calcular el determinante con respecto a la columna 2. Si quisiera, ustedes pueden seguir hasta que conviertan esto en una triangular. Pero como no quiero usar las otras dos operaciones, entonces con esta operación, digamos que lo más que puedo hacer así fácilmente es llenar una columna de ceros. Entonces digo, bueno, ¿esto qué es? Vean, más, menos, más, menos, más. Esto va a dar puros ceros y el único que va a quedar vivo es donde está ese 1. Entonces yo digo, bueno, esto es 1 que lleva un más, ¿verdad? Por el cofactor de la posición donde está ese 1, que es el 4, 2. Entonces, recordando cómo era el cofactor, el 1 lo puedo obviar. Recordando cómo era el cofactor, era menos 1 a la 4 más 2, eso va a dar positivo, por su menor, donde el menor es quite fila, quite columna, quite fila, quite columna, y agarre la matriz que le quedó. Menos 1, menos 5, 2, 3, 9, 0. Ok, esto dijimos que es un 1 que multiplica la matriz, queda ese mismo determinante. Okay. Y convertí, digamos, fácilmente, con una operación de filas, un determinante de una matriz 4 por 4 en un determinante de una matriz 3 por 3, sin mucha complicación. Okay. Por supuesto, ¿qué hago? Vuelvo a hacer lo mismo. Vean esa columna 3, que ya tiene un 0. Lo único que me falta es hacer otro 0. ¿Cómo hago un 0 fácil? Menos 3 por 3 me da menos 9, que a sumar este da 0. Entonces, otra vez la que se va a ver afectada es la fila 2. Y yo le voy a restar 3 veces la fila 1. Y sé que el determinante no se va a ver afectado con esa operación. Voy a bajar un poquito más. Profe, Dime. ahí no sería fila 3 menos 3 veces fila 1. La que quiero afectar es la 2, ¿verdad? O sea, fila 1, ¿verdad? Fila 2, fila 3. Y la que quiero que se vea afectada es la 2, porque quiero hacer un 0 aquí donde está el 9. Ah, ok, perdón. Pensé Ujú. que quería hacer un 0 en el 3, en la ubicación 3, 3, 1. Ah, sí, más bien aquí. Ok, sí. Sí, sí, se puede hacer. Lo que pasa es que hubiera tenido que hacer dos operaciones, porque hubiera tenido que quitar el 2 y quitar el 3. Sí, Ah, hubiera ok. podido hacer fila 2 menos 2 veces fila 1 y fila 3 menos 3 veces fila Sí. 1 y hago los dos ceros también. Ujú. No, yo decía porque igual le queda en la fila 3 2 ceros, pero ya le entendí lo que... Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, sí, ya vi tu posición aquí, claro. Si hago un 0 también aquí abajo, el problema es que cuando hago la operación de filas, si yo le resto 3 veces, a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1, hago el 0 aquí, pero aquí se me hace un menos 9, ya pierdo ese 0. Ujú, Entiendo. ujú. Sí, sí, pero interesante la idea. Ujú. Ok, ¿qué me queda? La fila 1 no se vio afectada. La fila 2 es la que estoy afectando. Dice que menos 3 por el 1, o sea, menos 3, se lo tengo que sumar al 2. Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 3 por menos 1 es 3. 3 se lo sumo a menos 5. Me queda menos 2. 3 por menos 3 da menos 9. Se lo sumo a 9 y me da el 0 que yo quería. La última no se vio afectada. Y ahora yo digo, lo calculo con respecto a esta posición.
Pura casualidad me están quedando puras posiciones positivas, ¿verdad? Puse el más menos más para ver el signo, pero vean que lo estoy calculando con respecto a esta. Todos estos se me van a cancelar porque son 0 por el cofactor, eso va a ser 0. Entonces el único que queda vivo es el 3 por su cofactor, por el cofactor. Y arriba también le puse A, perdón, la matriz se llama B. La matriz se llama B. El cofactor en la posición 1, 3. Eso es 3 por menos 1 a la 1 más 3, que es positivo. Por su menor, quite fila, quite columna, y el menor es menos 1 menos 2, 3, 2. Ok, y ahora sí está bien fácil. Multipliquen en cruz y resten. O sea, esto queda 3 por 1 por menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6. ¿Qué queda? 3 por 4, 12. Okay. Listo, parecería que sí vale 12. Y este procedimiento es muchísimo más fácil que hacer lo que hicimos la vez pasada por definición, que en esta matriz eran un par de determinantes de tamaño 3 por 3. Pero en una matriz sin ceros, o sea, toda completamente llena, es una cosa desastrosa hacer un determinante de 4 por 4. Pero con estas operaciones, yo sí lo puedo hacer muchísimo más fácil. Ok, voy a seguir viendo las propiedades. Y ahorita al final les pongo unas cuantas para que ustedes vayan haciendo así, algunas me invento para que vean qué pueden hacer. Si esta última propiedad que vimos es cierta, entonces el siguiente resultado es inmediato. Si B. Profe, Bueno, yo tengo una pregunta. por supuesto, dímelo. Digamos, ahí para agarrar la posición de la fila y la columna que vamos a eliminar, se toma a partir del, digamos, de la fila en donde obtuvimos los ceros y solamente del número que, digamos, que es diferente de 0. Es correcto. O sea, recuerda que cuando nosotros estábamos calculando el determinante por definición, voy a quitar estas líneas, nosotros decíamos, ok, voy a hacerlo con respecto a esta columna, y nosotros decíamos que era la sumatoria del elemento por su cofactor. Entonces, si yo voy agarrando cada uno de estos elementos, yo digo, ok, el elemento en la posición 1, 2, que es 0, por el cofactor en la 1, 2, más, vamos con el elemento en la 2, 2, el elemento por el cofactor 2, 2, más el elemento en el 3, 2, 0, por el cofactor 3, 2, más el elemento en la posición 4, 2, que es 1, por su cofactor 4, 2. Entonces, ¿qué pasa? Y todos estos son 0 de una vez. El único que queda vivo es el que era distinto de 0. O sea, lo que dijiste es cierto y lo pueden asumir así. O sea, no hace falta que escriban todo eso que puse ahí, sino que dicen, ah, aquí el único que va a quedar vivo es ese 1. Y entonces multiplico el 1 por su menor, bueno, por su cofactor. Ok. ¿Qué pasa entonces si la matriz A posee una fila que es múltiplo de otra? ¿Cuánto da ese determinante? Con lo que ya vimos, deberíamos poderlo ver fácil.
¿cuánto daría ese determinante? No sería lo mismo. A es igual a B. Bueno, tal vez aquí no estoy hablando de A y de B, sino que yo estoy diciendo, tengo una matriz, imagínense en una matriz, donde, pongámosle toda llena de números. Daría 0. Ok, ¿por qué razón? La respuesta sí, sí da 0, excelente, muchísimas gracias. Ajá. Y ahora, ¿por qué? Y porque cuando nosotros buscamos como 1 para que nos dé 0, entonces a la hora de multiplicar cada uno, al final va a dar 0 sin tener que buscarlo, ¿no? Sí, por ahí va, yo le digo, a la fila 3 le resto 2 veces la fila 1. ¿Qué va a pasar con la fila 3? Va a quedar completamente llena de ceros. Y la primera propiedad me decía que si una fila o una columna estaba llena de ceros, el determinante daba 0. ¿Ok? Entonces, si tengo una matriz que tiene una fila que es múltiplo de la otra, yo no tengo ni que pensarlo, eso da 0. Por esa razón, es una combinación de esta propiedad que acabamos de ver y la primera propiedad que di. Con esta yo puedo hacer de la fila 3, le resto la fila 2 veces la fila 1 y con eso hago puros ceros. Y si una fila está llena de ceros, el determinante da 0. Entonces esa es inmediata. Ok, siguiente. El determinante de A da exactamente lo mismo que el determinante de A transpuesta. ¿Por qué razón? Porque dijimos que cuando yo calculo el determinante lo puedo calcular con respecto a cualquier fila o cualquier columna. Entonces, si yo hago la transpuesta y simplemente estoy convirtiendo las filas en columnas, ¿verdad? Y entonces da lo mismo, ¿verdad? Da exactamente igual. Digamos que se justifica esa propiedad y viceversa, ¿verdad? O sea, yo puedo calcular el determinante con respecto a cualquier fila o cualquier columna, quiere decir que lo puedo transponer. Vea qué interesante esto. Entonces quiere decir que si yo estoy calculando un determinante, no solamente puedo aplicar operaciones de filas, también podría aplicar operaciones de columnas. Eso también es válido. ¿Qué lo justifica? De ahí que el determinante de A es lo mismo que el determinante de la transpuesta. Entonces, cuando haga operaciones de filas en la transpuesta, en realidad estoy haciendo operaciones de columnas en la original. ¿Okay? Es muy interesante este hecho. Entonces, yo puedo hacer también operaciones de columnas y es válido. Ok, siguiente propiedad. Si yo tengo una matriz que está multiplicada toda la matriz por una constante, esa acá quedó muy fea. Una constante K por una matriz A. También, con lo que ya vimos, tal vez alguien me podría decir qué pasa cuando tengo eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo una constante por una matriz y yo le calculo el determinante? Tiene que calcular el determinante y después dividir entre K, ¿no? Es que el asunto, vamos a pensar es acá, porque aquí estás pensando que también lo que sale es la K, ¿verdad?
tal vez si alguien me dice primero, ¿qué pasa si yo multiplicaba una constante por una matriz? ¿Cómo multiplico una constante por una matriz? Si yo digo 2 veces la matriz 3, 1, 5, 2, ¿qué hago? Se multiplica por cada uno de sus elementos. Ok, tengo que multiplicar el 2 por cada uno de los elementos. Ajá. Y dijimos que una de las operaciones de filas decía que si yo multiplicaba la fila iésima por una constante, entonces la matriz nueva quedaba, el determinante de esa matriz nueva era k veces el de la matriz original. Entonces más bien sería dividirlo, ¿no? Divido por qué o multiplico por qué. Por 2 o, bueno, divido por 2 o multiplico por un medio en este caso. No, todavía no. Se multiplica por la inversa de k. Tampoco. Ok, Que queda el determinante por la misma constante k, ¿no? tampoco. Ok, con esto se los voy a hacer más fácil. Dijimos antes, si yo agarro una constante y lo multiplico por una de las filas, entonces el determinante de la nueva matriz es k veces el determinante de la original. ¿Cuántas filas estoy multiplicando en este 2? O sea, ese 2, ¿cuántas filas multiplica? 2. Ok, si por cada fila que multiplica el determinante sale multiplicado por el k y yo multipliqué 2 filas, entonces ¿cuántos 2 tengo? Sí. 4. Tengo un 2 a la 2, un 4. ¿Verdad? Si esta matriz tuviera más filas, ¿verdad? Tuviera un montón de filas, quiere decir que el 2 lo estoy multiplicando por 4 filas. Y por cada fila que yo multipliqué, el determinante, bueno, obviamente tiene que ser cuadrada, ¿verdad? Esto, ¿no? Tiene que ser una matriz cuadrada. Pero si lo multipliqué por 4 filas, por cada fila me tiró una K. Si lo multipliqué por 4 filas, voy a tener el K 4 veces. O sea, K por K por K o K a la 4. ¿Okay? Entonces, si yo multipliqué K por una matriz A de tamaño n cuadrada, quiere decir que va a salir una K por cada fila por el determinante de A. Interesante esa fórmula. Ok, siguiente propiedad. El determinante de una multiplicación, el determinante de un producto de matrices, da lo mismo que el determinante de la matriz A por el determinante de la matriz B. También muy interesante, ¿verdad? Es una propiedad muy, muy interesante. Determinante A por B, determinante A por determinante B. Ok, esto me lleva a una propiedad también muy, muy interesante. Digamos, estas, bueno, no las estamos probando, ¿verdad? Nuevamente, todas tienen una prueba interesante. Pero esta sí voy a ver de dónde sale. Vean qué bonito. Si yo multiplico A por su inversa, me da la identidad, ¿verdad? Quiere decir que el determinante de este lado tiene que ser lo mismo que el determinante de la identidad. Que ese está bien fácil. ¿Cuánto es el determinante de la identidad de cualquier tamaño? 1. 1. Excelente, porque es el determinante de una matriz diagonal. Entonces multiplico los elementos de la diagonal y son puros unos. Okay. Entonces este lado da 1. Y este lado me dice que el determinante lo puedo separar como determinante de A por el determinante de la inversa. Entonces quiere decir
que el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de A, que resultaba más interesante también. 1 entre el determinante de A. Y esta, bueno, esta aquí es como la prueba de esa propiedad. Ok. Y déjenme ver si dejé alguna por ahí botada. Estas propiedades ya las di, ajá. Sí, yo creo que ya di todas las propiedades. Las que tienen que ver directamente con el determinante. La próxima vez, bueno, hoy si nos queda chance, vamos a ir viendo qué tiene o qué sucede con, o qué relación tiene el determinante cuando resuelve, por ejemplo, un sistema de ecuaciones o también con la inversa, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí ya tengo una leve indicación. No es exactamente, lo vamos a ver la próxima vez con otro resultado, pero aquí nos da una leve implicación con esa propiedad última. ¿Qué pasa si el determinante da 0? ¿Okay? Porque dice que el determinante de la inversa es 1 entre el determinante de A. De ahí 1 entre 0 no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la inversa cuando el determinante de A daba 0? Tal vez incluso lo podríamos poner aquí y después lo vamos a volver a ver con esa otra propiedad. Si el determinante de A es 0, entonces se tiene o se cumple que A no es una matriz invertible. ¿Qué significa que no es invertible? Que no tiene inversa. ¿Okay? Si el determinante de A es 0, entonces A no es invertible. Dicho de otra forma, para que A sea invertible, su determinante tiene que ser diferente de 0. Ok. Y eso trae implicaciones ahí vacilonas también cuando uno está resolviendo sistemas de ecuaciones. Okay, que fue lo que hicieron con Gauss-Jordan. Muy bien. Como les digo, ya yo creo que sí están todas las propiedades, por lo menos estas iniciales. Y bueno, vamos a poner aquí algunos determinantes. Voy a copiarlos yo, usualmente por aquí. Abro o tengo mi PDF y aquí tengo 3. Tres determinantes que los podríamos ir calculando a ver cómo les va. Okay. Uy, ese último, el segundo salió cortado. Vamos a recortar otra vez. Ok, la idea es, utilizando las propiedades que vimos, calcular ese determinante, ver cuánto da. Vayan haciendo, por lo menos, bueno, la 1 y la 2. La 3, como no estamos viendo matrices con números complejos revueltos, entonces la 3 si quieren no la van haciendo. Pero vayan haciendo la 1 y la 2 y voy a ir tomando, inventándome un par de ejercicios ahí para que los vayan haciendo también. Okay, este es el ejercicio, este sería como el 1, 2.
Ok, cuando les dé la primera, me gustaría que me digan cuánto les dio. A ver si ya con estas propiedades, con lo que hemos visto, tal vez ya estén, digamos, haya menos diferencias. A mí ya me dio la primera, pero no sé si está bien. ¿Cuánto te dio? Menos 23. Ok. A mí me dio menos 231. Ok. A mí también me dio A menos mí también 231. me dio menos 231. Ok. Tenemos varios que dicen que menos 231, entonces pensaríamos que por ahí va. ¿Verdad? Probablemente esta sea la respuesta. Y ahí arriba casi nada más le faltó un 1, ¿verdad? Pero igual ahorita la hacemos para ver, ¿verdad? Para comparar. Igual cuando les dé la segunda y me dicen cuánto les da. Las de abajo, las que siguen, deberían ser rápidas. O sea, sí, no deberían llevar mucho trabajo. La segunda me dio 1. Ok, perfecto. A mí me dio -1, profe. -1. A mí me dio uno A mí me también. dio uno. A mí me dio uno. Ok. A mí también me dio uno. Ok, sonaría que hay Entonces, tal vez un signo por ahí, ¿verdad? Tal vez ajá, voy a raro en ese revisar. -1. Sí, sí. Revisar a ver si no fue en algún cofactor, ¿verdad? Que se haya perdido algún signillo. Pareciera que da 1. Ujú. Y las demás son relativamente rápidas. Yo creo que podríamos empezar más bien por ahí, porque son en realidad bastante rápidas. Yo creo que igual puedo preguntarle a alguien ahí que me vaya ayudando. No sé si a ustedes de pronto les molesta eso o les da lo mismo, ¿verdad? Que de pronto le pregunte a alguien o no. Eh,
¿verdad? Es como mi forma de dar la clase, pero yo no sé si a ustedes les gusta más cuando es como una especie de monólogo, ¿verdad? Donde yo solamente hablo y hablo y hablo. Pero a mí me gusta de pronto tratar, por lo menos, de interactuar, ¿verdad? O no sé si de pronto alguien me quiere ayudar con esa, ¿verdad? Para no decir nombres todavía, con esa segunda. ¿Qué pasa con esa segunda? Que me explique más o menos qué es lo que da y por qué. Nadie, chicos. Vamos ahí, con ánimo. Lo más que pasa es que se equivocan. Eso es lo peor que puede pasar. No, nadie. Sería -9. Vamos a ver. Sí, sí, tal vez explícanos cómo fue que lo pensaste. Si yo multiplico la fila 1 por 3 y la fila 2 por -1, me da eso, digamos, me da esa que está ahí. Es correcto. Una se construyó a partir de la otra, ¿verdad? O sea, si yo veo esta y veo esta, o sea, una se construyó justamente a partir de la otra aplicando operaciones de filas. Entonces, ¿qué operaciones de filas se aplicaron? Excelente la respuesta. Multipliqué 3 por la fila 1. ¿Y eso qué provocaba en el determinante? Que iba a salir multiplicado por 3. Luego a la fila 2 la multipliqué por -1. ¿Qué le provoca al determinante? Que lo multiplica por un -1. Entonces, claro, ¿cuánto es este resultado? De sí, va a ser el -1 por el 3. Bueno, la fila 2 la multipliqué por -1, la fila 1 la multipliqué por 3, por el determinante de ABCD. Y este es el que me están dando, vale 3. Efectivamente, eso dame los 9. Muy, muy bien. Esta también está fácil. Estas que siguen son bastante rápidas. No sé si alguien me quiere decir por dónde va. O por ahí voy. Sí, dime. -3/5. Ok, -3/5, sí es correcto. Básicamente es aplicar las propiedades que les di arriba, ¿verdad? Primero la del producto, ¿verdad? Que el determinante de un producto se puede separar. El determinante de la inversa es 1 entre el determinante de la original. Y el determinante de la transpuesta es igual al determinante de la original. Entonces 1 entre el determinante de A, que es 5, por el determinante de B, que es -3. -3/5. Ok, son muy, muy directas. La 4 tiene alguna similitud con la 2, ¿verdad? No sé si alguien así rápidamente me puede decir cuánto da esa 4. Da -16. Da -16, ok. ¿Cuáles son las operaciones que se aplicaron? Apliqué 3 operaciones. A la fila 1 le sumé 3 veces la fila 3. Esa fue la primera. No afecta al determinante. Segunda operación. Bueno, quién sabe el orden en que se aplicaron, pero yo la pensé así. Segunda operación. A la fila 2 la intercambié con la fila 3. Eso sí afecta al determinante en un negativo. ¿Okay? Entonces ya con esta, el determinante me estaría dando -8. ¿Okay?
Y por último, a la fila 3 la estoy multiplicando por 2. ¿Eso afecta al determinante? Sí, lo multiplica por el numerito. Menos 2 por 8, menos 16. Vean que aquí lo estoy aplicando hacia adelante. Bueno, ahorita tal vez hacemos una donde lo aplique más bien hacia atrás. Tal vez en una de esas de arriba, alguna operación de las que no son la estrella, ¿verdad? Para que vean cómo es que tengo que devolverme. Efectivamente, menos 16. Y estas dos deberían ser también muy rápidas. ¿Cuánto da la A? Cero. Ah, no, Por- mentira. No, sí, cero, ya me fijé. Sí, sí da 0. ¿Por qué razón? Por operaciones de columnas, por llamar de alguna manera, entre la primera y la tercera. Sí, la tercera es el múltiplo de la primera. ¿Okay? Entonces dijimos que si una fila era múltiplo de otra, pero aquí también aplica columnas porque puede ser con la transpuesta. ¿Okay? Este es el múltiplo. Es 2 veces la primera. Esta es 2 veces la fila 1. Entonces quiere decir directamente eso da 0. Y la última todavía más fácil, ¿verdad? La B. Da 0 también. Da 0. ¿Sí? Hice una matriz triangular y multiplico los elementos de la diagonal, pero la diagonal tiene un 0 por ahí. Eso da 0. Directísimo, no hay nada que hacer, la verdad es muy muy rápida. Hagamos estas nada más para comprobarlo. La voy a coger esta primera. Y para que vean el detalle de si hago una operación ahí media rara, ¿verdad? Voy a meter una operación rara que me cambie el determinante para que vean cómo me tendría que devolver. Y bueno, ¿y por qué razón es que no tratamos de no utilizarlas? Entonces yo digo, bueno, la primera le tengo que calcular el determinante a 2 menos 3, 0, 3, 6, 9, 4, 8, 1. Profe, Sí, dime. una pregunta así súper volada. Claro. Con usted nosotros no hacemos, usted no hace recesos. Uy, yo asumí que no. Perdón, no sabía si Pablo sí hacía recesos entonces. Sí. Sí, no sé, yo asumí que era, bueno, que de pronto seguía corrido y salía a las 4:40. No sé si Pablo hacía un receso y salía un poquito más tarde o salía también 4:40. Cuéntenme para yo acomodarme o, sí, o sea, hacía receso que unos 10 minutitos y después salían un poquito más tarde o no. Otra vez es Es que que no sé. variaba mucho, digamos, sí, a veces y a veces terminaba antes o a veces terminaba a la hora que era o así. Ah, ok, ok. Sí, yo no sé si se acostumbraron a hacer receso. Sí, podríamos hacer un receso, pero ya en este momento ya está medio difícil porque es casi ya hora de salir. Pero para las próximas sí podríamos hacer un receso. Tipo 4 de la tarde, ahí, cualquier cosa me recuerden, hacemos un receso de unos 10 minutitos. Ujú, ok. Yo acostumbro, Profe, sí, yo asumí porque todos mis grupos los hago así corridos y salimos a la hora de 40. Dime, ¿qué será? no, que en la 4 no entendí lo que hizo en la fila 3, digamos. em, Sí, sí, qué pena, mi letra es muy fea, perdón. Vamos a ver. Son las operaciones que se hicieron. Entonces, el resultado, ¿verdad? Salió de hacerle 3 operaciones a la original. A la fila 1 le sumé 3 veces la fila 3. Así obtuve esta nueva fila 1, ¿verdad? Ajá. Esta no afecta en nada al determinante. La otra operación que le apliqué fue que intercambié la fila 2 con la fila 3. Intercambiar dos filas sí afecta al determinante. Entonces quiere decir, a esta no le puse nombre, pero si la matriz original se llamara A mayúscula, quiere decir que en este caso me estaría dando menos el determinante de la original.
Si la original era 8, ahora va a ser menos 8 entonces. Y la última operación que hice fue que a la fila 3 la multipliqué por 2. Eso afecta al determinante. Entonces hasta el momento llevaba menos el determinante de A, ahora tiene que ser, o la tengo que multiplicar por un 2. ¿Ok? Entonces me estaría quedando el 2 por menos 8, que es menos 16. Ujú. Pero digamos, no entiendo por qué, digamos, está multiplicando por A, B y C, que sería la fila 1. Digamos, la fila 3. Sí, digamos, esta parte de aquí, No, digamos, en la última, en la en la última. fila 3 está multiplicando por A, B y C, que esa sería la fila 1, digamos, de la anterior. Tenés toda la razón. Esa es 2A, 2B, 2C. Ah, perdón, ese sí fue error mío, fue que me equivoqué yo. Y Ok. sí, sí, muchísimas Sí, gracias, es qué que no pena. entendía por qué. Sí, claro, está rarísima. ¿Será que de alguna forma yo puedo llegar a esa? Yo creo que no, ¿verdad? Perdón, sí, ahí yo fui yo el que me equivoqué. En mi cabeza, este era D, E y F. Ujú. Sí, sí, muchísimas gracias, porque sí, ahí yo me fui en todas, lo hice mal. En mi cabeza yo intercambié la 2 y la 3 y multipliqué la nueva 3 por un 2. Entonces fui yo el chapa que lo hizo mal. Ujú. Ok. Lo importante, ustedes se van a encontrar en la práctica varios ejercicios así. Entonces, para que vean cómo es que lo saco. Ujú. Este último, ¿verdad? Bueno, los primeros que los dejé para el final. Entonces yo tengo que calcular ese determinante. Yo puedo decir, bueno, este ya tiene un 0, ¿verdad? Entonces de pronto podría hacer o llenar de ceros, ¿verdad? Esa columna. Entonces tendría que ser un 0 en el 9, pensando en que el 1 es más fácil utilizarlo como pivote, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que a la fila 2, que es la fila que se va a ver afectada, le voy a restar 9 veces la fila 3. En ese caso, la fila 1 no se vio afectada. La fila 2 sí, a 3 le estoy restando 9 por 4, ¿verdad? Menos 33. Y este está grande, ¿verdad? A 6 le estoy restando 9 por 8. A 6 le resto 9 por 8, me está quedando menos 66. Y bueno, el 0 que quiero, ¿verdad? Y queda 4, 8, 1. Calculo con respecto a esa columna, la posición me da positivo, ¿verdad? O sea, va más, menos, más, menos, más. Entonces quiere decir que es el 1 por el menor, que es quitar fila columna, y da 2 menos 3, menos 33 menos 66. Y esto entonces me queda 2 por menos 66 menos 3 por menos 33. Eso es a menos 122, ¿verdad? Bueno, 2 por menos 66 le voy a restar 99. Menos 231 efectivamente. ¿Mm? Ok. Voy a calcular el otro. El otro era 1105. 1210. 0211. 300 menos 4. Ok, igual que antes, voy a empezar a hacer tal vez operaciones de filas. Todavía no voy a meter alguna operación rara porque empezar con una de 4x4 mejor la voy a tratar de simplificar lo más posible. Entonces yo digo, vean, voy a coger esta columna que es la que ya tiene 2 ceros y está fácil de hacer un 0 más, ¿verdad? Voy a coger y no sé, voy a hacer el 0 aquí o aquí, cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque el 1
funcione como un pivote muy fácil en cualquiera de los dos casos. Entonces tal vez voy a hacer que la fila 2 le voy a restar la fila 3. Eso me estaría quedando. La fila 1 no se vio afectada. La fila 2 fue la que afecté, le resté la fila 3. 1 menos 0 da 1. 2 menos 2 da 0. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 da menos 1. 0, 2, 1, 1. Y 3, 0, 0 menos 4, que ahí nadie se vio afectado. Y lo que hice fue esta columna llenarla de ceros, ¿verdad? Eso era lo que quería para poder calcularla fácilmente con respecto a ella. Vean que la posición, ¿verdad? Que es más menos, más, menos, más, es un positivo. Entonces lleva o nos va dando el 1 por el menor. Quito fila, quito columna. Me queda 1, 1, 5. 1, 0, menos 1. 3, 0, menos 4. Ahora, hasta el momento he venido aplicando operaciones donde a una fila le sumo el múltiplo de la otra. Digamos que a mí se me metió en la cabeza, ¿verdad? Yo dije, voy a empezar aquí a hacer cosas, ¿verdad? Un poquillo más complicadas. Y llego y digo, bueno, voy a intercambiar dos filas. ¿Por qué? Porque se me metió en la jupa nada más que yo quería intercambiar dos filas. Intercambio la 1 y la 3. Y digo, ok. Eso me va a dar entonces el determinante de 3, 0 menos 4, 1, 0 menos 1, 1, 1, 5. Pero yo sé que esta operación me cambió el determinante. ¿Okay? Entonces tengo dos opciones, o de una vez por ahí voy multiplicando para que se mantenga, digamos, la igualdad, o simplemente sigo así y por aquí pongo una notita que no se me vaya después, ¿verdad? Entonces aquí el determinante va a quedar multiplicado por un menos 1, ¿verdad? Determinante queda multiplicado por menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer al final? O sea, al final voy a tener que cambiarle el signo al resultado para obtener el original. Entonces, yo puedo manejar eso o de una vez digo, bueno, intercambio dos filas, voy a ponerle un menos y eso me va a dar, me va a contrarrestar, digamos, ese efecto que hizo esa operación y entonces ya ahora sí estos dos determinantes se mantienen siendo igual. ¿Ok? Eso ya es gusto de cada quien, ¿verdad? Digamos que voy a ponerle el menos de una vez para no tener que estarme preocupando al final por lo que suceda. Entonces yo digo, bueno, igual se me metió el agua y dije, voy a multiplicar la fila 1 por un tercio porque yo quiero hacer aquí un 1. ¿Eso afecta al determinante? Sí. ¿Ok? El determinante va a quedar al final multiplicado por un tercio del original. Entonces, ¿qué tengo que hacer para contrarrestar ese efecto? Multiplicar por 3, bueno, ya tenía un menos por ahí. ¿Ok? Entonces tengo 1, 0, menos 4 tercios, 1, 0, menos 1, 1, 1, 5. ¿Ok? Entonces voy contrarrestando los efectos que me provoca esa operación de filas de una vez. O la otra opción es eso, que yo diga, bueno, pongo una notita ahí al final con un color así bien llamativo y pongo al final tengo que cambiarle el signo, al final tengo que cambiar signo. Y llego y pongo una notita aquí bien grande y digo, bueno, al final el resultado lo tengo que multiplicar por 3. Multiplico por 3. Multiplico por 3. Entonces voy poniendo notitas así bien visibles para que yo el resultado del final diga, bueno, le tengo que cambiar el signo, lo tengo que multiplicar por 3, etcétera, para que me dé el resultado original. Entonces esas son las dos formas en que yo puedo manejar esto. Profe, Dime. una consulta. Ese menos 3 que está multiplicando a ese determinante nuevo, ¿de dónde salió?
El -3, bueno, el menos era para contrarrestar el intercambio de filas. El intercambio de filas me agrega un menos. Yo lo tengo que contrarrestarlo para que se mantenga siendo igual el determinante con un menos. Lo otro es multiplica una fila por 1/3. Entonces el determinante al final va a quedar el original multiplicado por 1/3. Para contrarrestarlo yo multiplico por 3. Claro, pero ya tenía el menos. Este menos es este mismo. ¿Ok? Entonces el menos fue del paso del intercambio de filas. Y el 3 salió a la hora de multiplicar el 1/3 por la fila 1. Ok, gracias. Pura vida. Ok, bueno, ya no hagamos más cambios raros, ¿verdad? Esos son, digamos, cambios atípicos, ¿verdad? Algo que yo trataría de evitar. Yo trato al máximo de utilizar solamente la operación de que a una fila le sumo el múltiplo de la otra. Pero es para que vean cómo se manejaría, ¿verdad? Digamos, ya que yo digo, no, pero la verdad es que voy a calcularlo con respecto a esta columna. Esto es más menos, lleva un menos adicional. Entonces tengo un -3 que multiplica a -1. Quito fila, quito columna. Queda 1 menos 4/3. 1 menos 1. O sea, esto me va a quedar 3 que multiplica a -1. Menos con el menos va a dar más. 4/3. -1 más 4/3 es 1/3. 1/3 por 3 es 1. Es lo que la mayoría me dijo que le dio. Ok, perfecto. Entonces, vean que aquí lo fui manejando paso a paso. Dije, intercambio de dos filas va a afectar en un menos. Multipliqué una fila por 1/3, tengo que contrarrestar por lo contrario, multiplicar por -3. Ok. Y lo otro era ir haciendo las anotaciones. Entonces, al final, lo que a mí me hubiera dado esto es -1/3. Sí, tercio positivo, déjenme ver. Bueno, si hubiera hecho esos cambios, me hubiera quedado, sí, -1 más, me hubiera quedado 1/3 positivo. No, porque tengo el cofactor que tiene un -1, ¿verdad? Me hubiera quedado -1/3. Entonces, al final, el -1/3, yo tengo que devolverme y decir, mira, yo había cambiado dos filas. Entonces, tengo que cambiarle el signo, ya no es -1/3, es 1/3. Pero mira, había multiplicado en la fila 1 por 1/3. Tengo que ahora multiplicar por 3. 1/3 por 3, 1. ¿Ok? Entonces ya es el manejo como ustedes prefieran hacerlo, de que si van marcando y van al final haciendo los arreglos o los van haciendo de una vez conforme van haciendo los pasos. Es cuestión de gustos. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que tal vez por aquí casi que podemos ir terminando. Tal vez para la próxima les podría dejar algo para que lo vayan adelantando. Vamos a dar una definición. Con esto terminamos. Y por ahí van adelantando un poco, ¿ok? Definición. Se llama la matriz de cofactores. Recuerden que cuando calculamos un determinante, nosotros calculamos los cofactores de la posición en la que vamos haciendo el cálculo. Entonces, ¿qué va a ser la matriz de cofactores? Bueno, la matriz donde yo voy en cada posición a calcular el cofactor en esa posición. ¿Okay? Entonces, se llama la matriz de cofactores de la matriz A a la matriz, ¿okay?, que está compuesta por todos los cofactores de A. Y A siendo una matriz de tamaño n, ¿verdad? Esto es A21, el cofactor A22, hasta el cofactor A2n, el cofactor AN1, el cofactor AN2, el cofactor ANN. Esto es una matriz. Esa se conoce como la matriz de cofactores. No sé, bueno, yo no le conozco. Tal vez alguna notación.
pero le podríamos llamar de cof, ¿verdad? O sea, la matriz de cofactores de A, llamémosle a esa matriz. Entonces, bueno, para que vayan adelantando un poquito para la otra lección y no tener que hacer ese montón de cálculos de cofactores la próxima, entonces podrían coger la matriz con la que acabamos de trabajar. Voy a subir un poquito la de 3×3. Esta de aquí, que nos dio determinante menos 231. Y podrían ir calculando ustedes la matriz de cofactores de esa matriz original. Okay. Y con eso avanzamos un poquito. No es nada difícil, ¿verdad? Recuerden, el cofactor, por ejemplo, en la posición 1, 1, que era menos 1 a la 1 más 1 por el menor. Quito fila, quito columna, 6, 9, 8, 1. Es decir, esto es un 1 a la menos 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí es 6 menos 9 por 8, ¿verdad? Entonces, bueno, 6 menos 9 por 8 da menos 66. Quiere decir que el elemento en la primera posición de la matriz de cofactores sería un menos 66. Este cálculo que acabo de hacer, que se lo hice solo a la 1, 1, tengo que hacérselo a todas las posiciones. O sea, hay que calcular el A1, 2, el A1, 3, luego el A2, 1, A2, 2, A2, 3, luego el A3, 1, A3, 2, A3, 3. Okay. Es un poco repetitivo, no es difícil, pero es un poco repetitivo. Y por eso se los voy a dejar para que lo hagan el fin de semana, ¿verdad? Siempre por ahí de las 3 de la madrugada uno tiene como ratitos libres. Entonces un día que estén ahí muy aperezados, 3 de la mañana, no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí pueden ponerse a sacar esos cofactores. Para que la próxima lección no tengamos que ponernos a calcularlos todos, ¿verdad? Ya sabemos sacar cofactores. Entonces, la próxima nada más me dicen cuánto les dio y alguien que confirme ahí que le dio lo mismo y con eso empezamos a trabajar la próxima, ¿ok? Esto va a ser importante porque vamos a ir agregando cosas. Entonces necesito esta matriz de cofactores para lo que sigue. ¿Okay? Entonces para la próxima, porfa, ahí si pueden calcularlo para que me los digan y la próxima lección, entonces, si me lo dicen, alguien los confirma y arrancamos de ahí, ¿verdad? Ok, todo bien. De ahí, con eso estaríamos terminando, chicos.